¿Qué tienen en común los imperios romano y persa, la arquitectura vernácula del desierto iraní y el laboratorio de materiales avanzados de la Universidad Johns Hopkins y la ACS Applied Materials? La misma respuesta al calor. Física pasiva. Ningún compresor, ningún refrigerante, ninguna factura eléctrica mensual. La civilización que construyó acueductos de cientos de kilómetros sabía algo sobre ingeniería térmica que la industria moderna prefiere que olvides, porque cada grado que tu casa se enfría sola es un grado que no le compras a la concesionaria eléctrica. Lo que voy a mostrarte hoy son 3 sistemas de refrigeración pasiva validados por investigación científica contemporánea y por miles de años de arquitectura climática. Juntos, pueden mantener el interior de tu casa por debajo de los 20 grados centígrados en climas tropicales, sin consumo eléctrico activo, sin piezas móviles que se rompan, sin mantenimiento costoso. El aire acondicionado es una muleta para edificios mal diseñados. La verdadera ingeniería no pelea contra el sol. Usa el agua y la geometría para que el sol trabaje a su favor. Solución maestra. El motor térmico de cerámica. El sistema Beehive de enfriamiento evaporativo. En 2019, el arquitecto Monish Siripurapu y su equipo del estudio Ant Studio instalaron en la fábrica Deki Electronics en Noida, India, un sistema de refrigeración pasiva que el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas premió como una de las soluciones de eficiencia climática más relevantes de la región Asia-Pacífico. El sistema no usa ningún compuesto refrigerante, no usa ningún compresor. Usa cientos de tubos cónicos de terracota apilados en geometría de colmella, un flujo de agua reciclada por goteo y la física del enfriamiento evaporativo. La reducción de temperatura documentada en esa instalación fue de 6 grados centígrados, de 42 grados del aire caliente de entrada a 36 de temperatura de salida. Sin electricidad, sin refrigerante, con agua reciclada del propio proceso industrial. La física es precisa. La terracota no esmaltada tiene porosidad capilar que absorbe agua en la superficie exterior del tubo. Cuando el aire caliente pasa por el interior, el agua exterior se evapora. Para evaporar, el agua extrae 2.456 kilojulios por kilogramo del aire que pasa. El calor sensible del aire se convierte en calor latente de vaporización del agua. El aire sale más frío porque su energía fue convertida en cambio de fase. Mismo principio que los egipcios usaban con jarras de cerámica porosa hace 3.000 años. La geometría de colmella no es decorativa. Es ingeniería de transferencia de masa. Siripurapu explicó al PNUMA que la clave está en la doble superficie de enfriamiento. La pared interior del tubo y la pared exterior que forma parte del canal entre tubos adyacentes. El flujo de aire que pasa entre 2 tubos enfría también la cara exterior, no solo la interior, duplicando la superficie de intercambio activa por unidad de volumen. La investigación del Propulsion Technology Journal de 2024 documentó que la geometría interior con hoyuelos y protuberancias en la pared interna aumenta la tasa de transferencia de calor al incrementar la turbulencia. La geometría cónica acelera el flujo a medida que avanza, mejorando el coeficiente convectivo. Un modelo analítico completo publicado en Science Direct en 2025 documentó reducciones de hasta 15,7 grados centígrados en condiciones de baja humedad relativa. La implementación residencial requiere un técnico en climatización para el circuito de agua y un ingeniero civil para la estructura de soporte, ya que la arcilla húmeda tiene peso estructural considerable. El agua del circuito debe ser filtrada a al menos 1 micrón y circular continuamente para prevenir la proliferación de Legionella pneumophila, una bacteria que en agua estancada entre 25 y 45 grados puede alcanzar concentraciones de riesgo respiratorio.
Un circuito de agua continua con filtración y control de pH entre 7 y 8 resuelve este riesgo por completo. Esto no es un juguete de jardín. Es una máquina térmica pasiva que requiere proyecto de ingeniería. Quédate hasta el final, porque las dos técnicas que vienen son las que multiplican el resultado del sistema, atacando los vectores de calor que la cerámica evaporativa sola no puede alcanzar. Antes de mostrarte las técnicas que completan el sistema, necesito detenerte aquí. Lo que acabas de aprender es la solución maestra para el aire que entra y circula en el espacio habitable. Pero el calor no llega a tu casa solo por el aire en movimiento. Las paredes de tu casa absorben radiación solar durante todo el día y la transmiten hacia el interior por conducción directa a través del material, independientemente de cuánto ventiles el espacio. El suelo bajo tu casa y alrededor de tu construcción mantiene una temperatura constante entre 15 y 18 grados, que es un radiador natural gratuito que nadie en la industria de climatización te va a ofrecer, porque no tiene cómo cobrarte por él. Y la atmósfera sobre tu casa tiene una ventana de transparencia en el infrarrojo que te permite literalmente lanzar calor al espacio sideral a menos 270 grados sin usar ningún aparato, si sabes con qué materiales pintar tus fachadas. Son tres mecanismos de intercambio de calor de naturaleza física completamente distinta, cada uno atacando un vector de entrada o extracción de calor que los otros dos no pueden resolver. El sistema completo trabaja los tres en simultáneo. Pasé años documentando los protocolos técnicos que resuelven cada uno de estos vectores con base científica verificada y publicada en revistas indexadas. Todo está en mi guía de soluciones de Mateo. 20 protocolos para refrigeración pasiva, control térmico, eficiencia energética, moho estructural, infiltración capilar, corrosión de metales, deterioro de madera y mucho más. El enlace está ahora mismo en el primer comentario fijado. Entra, asegura tu guía antes de que cierre el acceso al valor de lanzamiento. Y vuelve aquí, porque las dos técnicas que siguen son las que transforman la solución maestra en un sistema completo, capaz de mantener el interior de tu casa significativamente por debajo de la temperatura exterior, sin ningún consumo eléctrico activo. Volvamos a lo que estábamos, porque lo que viene ahora son los dos componentes que completan el sistema, y que, sin ellos, la solución maestra opera a una fracción de su potencial real. Técnica. Extra 1. Enfriamiento radiativo. Diurno. La pintura que lanza. Calor al espacio. La atmósfera terrestre no es opaca a toda la radiación infrarroja. Entre los 8 y los 13 micrómetros de longitud de onda, existe una ventana de transparencia atmosférica. En ese rango específico de frecuencias, la radiación infrarroja emitida por una superficie en la Tierra viaja a través de la atmósfera sin ser absorbida por el vapor de agua ni por el dióxido de carbono, y llega directamente al espacio exterior, donde la temperatura es de menos 270 grados centígrados. Si una superficie de tu casa puede emitir radiación infrarroja concentrada en esa ventana de 8 a 13 micrómetros, estará perdiendo calor hacia el espacio sideral de forma continua, incluso bajo el sol directo, porque la emisión en esa banda específica no es bloqueada por la atmósfera. Este es el principio del enfriamiento radiativo diurno pasivo, documentado en estudios publicados en Nature, en ACES Applied Materials and Interfaces y en la revista Science. El material que hace esto posible a nivel de aplicación práctica en edificios es el sulfato de bario, baso 4. La razón física es doble y complementaria. El alto gap de banda electrónica del baso 4 le confiere una absorbancia solar extremadamente baja en el espectro visible e infrarrojo cercano, lo que significa que la superficie pintada refleja la mayor parte de la radiación solar incidente antes de convertirla en calor.
y una resonancia fonónica característica del cristal de vaso 4 a 9 micrómetros le confiere alta emisividad exactamente en la ventana de transparencia atmosférica de 8 a 13 micrómetros, lo que significa que la superficie emite calor en el rango de frecuencias que la atmósfera no bloquea. Un estudio publicado en la revista Environmental Science Advances probó pinturas de VSO4 en clima tropical de Malasia bajo radiación solar directa y documentó temperaturas de superficie hasta 6.1 grados centígrados por debajo de la temperatura ambiente, con una potencia de enfriamiento neta media de 71 vatios por metro cuadrado. Una investigación publicada en ACS Applied Materials and Interfaces documentó films de VSO4 con reflectancia solar de 97.6% y alta emisividad en la ventana del cielo, capaces de alcanzar temperaturas subambientes bajo sol directo de más de 4,5 grados centígrados por debajo del ambiente, con una potencia de enfriamiento de 117 vatios por metro cuadrado. Para que tengas referencia de magnitud, un metro cuadrado de pared pintada con vaso 4 tiene una potencia de enfriamiento equivalente a un pequeño ventilador, pero sin consumo eléctrico, sin piezas móviles y sin mantenimiento. Una fachada de 100 metros cuadrados tiene una potencia pasiva de enfriamiento equivalente a un sistema de climatización de pequeño porte, funcionando 24 horas al día, sin ningún costo operativo. Una pared pintada con esta formulación no solo no se calienta con el sol, se enfría activamente por debajo del aire circundante, convirtiéndose en un disipador de calor pasivo que extrae energía térmica del interior de la casa directamente hacia el espacio exterior a través de la ventana atmosférica. La aplicación es con rodillo sobre la fachada exterior en las mismas condiciones que cualquier pintura exterior de calidad. Para fabricar la pintura en obra, mezcla sulfato de bario en polvo con una base acrílica exterior en concentración de entre 40 y 60% en volumen. Concentraciones mayores aumentan el desempeño radiativo, pero reducen la adherencia mecánica de la película y aumentan el riesgo de agrietamiento en ciclos de temperatura extremos. Verifica la compatibilidad del vaso 4 con la base acrílica específica en una superficie de prueba antes de aplicar en toda la fachada. Técnica Extra 2. Tubos de tierra. El intercambiador de calor geotérmico pasivo. A 2 o 3 metros de profundidad bajo la superficie del suelo, la temperatura de la Tierra se estabiliza en un valor constante que corresponde aproximadamente a la temperatura media anual de la zona geográfica. En climas tropicales y subtropicales, esa temperatura estable es de entre 15 y 18 grados centígrados. En climas mediterráneos puede ser de entre 14 y 16. En climas templados más fríos, puede bajar hasta 8 o 10 grados. Independientemente del valor exacto, esa temperatura es siempre significativamente más baja que la temperatura del aire exterior en los meses de calor, cuando puede llegar a 35 o 40 grados. Esta diferencia de temperatura entre el aire exterior caliente y el suelo estable más frío es exactamente lo que los tubos de tierra aprovechan. El sistema Earth-Air Heat Exchanger, documentado desde la antigua Persia y el Imperio Romano, en sus versiones de canats y canales subterráneos de suministro de agua y aire, y en uso activo en proyectos de arquitectura pasiva, certificada en Europa, Norteamérica y Asia desde los años 80, consiste en tubería de polietileno de alta densidad o de concreto enterrada a entre 1,5 y 3 metros de profundidad, con un diámetro interior de entre 20 y 30 centímetros para maximizar la superficie de contacto entre el aire y el suelo circundante sin generar velocidades de flujo que reduzcan el tiempo de contacto por debajo del tiempo mínimo necesario para que el intercambio de temperatura sea completo. La longitud enterrada debe ser de entre 30 y 50 metros de desarrollo horizontal, para que el aire tenga tiempo de equilibrarse con la temperatura del suelo antes de entrar al edificio.
El aire exterior caliente es conducido a través de esa tubería enterrada, donde intercambia calor con el suelo circundante que está a temperatura constante significativamente más baja. El aire que entra a la casa ha cedido su calor al suelo y llega entre 6 y 15 grados centígrados más frío que el exterior, dependiendo de la velocidad del flujo, el diámetro de la tubería, la longitud enterrada y la conductividad térmica del suelo de cada zona. El Epcot Tower en Edmonton, Canadá, tiene un sistema de tubos de tierra que recorre 900 metros bajo el estacionamiento y enfría el aire entre 6 y 7 grados centígrados en verano, documentado por la empresa operadora. Son sistemas pasivos o de muy baja energía que funcionan 24 horas sin los costos operativos de un sistema de refrigeración activo. El riesgo técnico que no puedes ignorar es el control de humedad y la calidad microbiológica del aire, porque un sistema de tubos de tierra mal diseñado puede introducir contaminantes microbiológicos en el aire interior. Cuando el aire caliente y húmedo del exterior entra en la tubería enterrada a temperatura más baja, la temperatura del aire cae y puede cruzar el punto de rocío, el punto en que el vapor de agua pasa a estado líquido y condensa en las paredes internas del tubo. Esa condensación crea un ambiente de humedad permanente en la oscuridad del tubo enterrado, que es exactamente la condición que favorece el crecimiento de moho y de bacterias patógenas si no se controla desde el diseño. Un estudio documentado en la Wiki de Sostenibilidad Apropedia registró un caso en Bélgica donde una Passive House con tubos de tierra mostró contaminación por esporas de Aspergillus fumigatus y otras especies de Aspergillus en el aire interior, resultando en problemas de salud crónicos para los ocupantes que se resolvieron al retirarse de la vivienda. Este riesgo es real y documentado. El diseño correcto que lo elimina contempla inclinación mínima de 1 a 3% en la tubería a lo largo de toda su extensión, para que la condensación fluya por gravedad hacia un punto de extracción y no se acumule. Filtración del aire de entrada con filtro de al menos MERV8 en la toma exterior para retener polvo, esporas y partículas antes de que entren al tubo. Pozos de revisión instalados cada 10 a 15 metros de tubería para acceso de inspección y limpieza periódica. Y en climas de alta humedad relativa, combinación con un recuperador de calor y humedad a la salida del tubo que controla la humedad absoluta del aire antes de la distribución interior. Con esas 4 medidas de diseño implementadas, el riesgo microbiológico queda controlado y el sistema funciona durante décadas como un intercambiador geotérmico pasivo que preacondiciona el aire de admisión aprovechando la inercia térmica del suelo que nadie te está cobrando por usar. El sistema completo de 3 componentes trabaja en capas físicas distintas y complementarias, atacando simultáneamente los 3 vectores de ganancia de calor que determinan la temperatura interior de un edificio. El motor térmico de cerámica evaporativa enfría el aire de ventilación y circulación del espacio habitable, usando el calor latente de vaporización del agua como sumidero de energía térmica, el mismo principio que usaban Egipto, Roma y Persia antes de que existiera ningún compresor. La pintura de sulfato de bario enfría las superficies exteriores de la fachada usando la emisión radiante en la ventana de transparencia atmosférica de 8 a 13 micrómetros, enviando calor directamente al espacio sideral, sin que ninguna capa de la atmósfera lo bloquee, logrando temperaturas de superficie por debajo del aire ambiente bajo sol directo. Y los tubos de tierra preenfrían el aire de admisión de la ventilación natural, usando la inercia térmica del suelo a entre 1,5 y 3 metros de profundidad como intercambiador de calor geotérmico gratuito, con una temperatura estable entre 15 y 18 grados que la Tierra mantiene todo el año sin que nadie te la cobre. 3 mecanismos de intercambio térmico de naturaleza física completamente diferente y complementaria entre sí.
transferencia de masa evaporativa, emisión radiante a través de la ventana de transparencia atmosférica hacia el espacio exterior y conducción geotérmica pasiva. Sin compresor, sin refrigerante, sin piezas móviles que se desgasten con el tiempo, sin factura que suba cada año con la tarifa eléctrica, sin dependencia de ninguna concesionaria. La ingeniería que sostuvo los grandes imperios de la historia usaba la física del planeta para mantener a las personas frescas. La misma física, validada ahora por investigación científica rigurosa, publicada en las revistas de mayor impacto del mundo, está disponible para tu casa hoy. Dime en los comentarios, ¿cuál de los tres sistemas crees que es más viable para tu tipo de construcción ahora mismo? ¿El motor de cerámica para espacios abiertos o semiabiertos donde el flujo de aire es natural? ¿La pintura radiativa de vaso 4 para fachadas existentes donde puedes actuar sin ninguna obra estructural? ¿O los tubos de tierra para una construcción nueva donde puedes proyectarlos desde el diseño inicial? Escribe con la palabra pasivo y te respondo con la evaluación técnica específica para tu caso, tu clima y tu tipo de construcción. Leo cada comentario y respondo personalmente con la dirección técnica exacta para lo que describes, considerando tu clima, tu tipo de suelo, tu tipo de construcción y el presupuesto de implementación disponible. Y recuerda, el enlace de la guía de soluciones de Mateo, con los 20 protocolos para refrigeración pasiva, control térmico, eficiencia energética, moho estructural, corrosión de metales, infiltración capilar, deterioro de madera y mucho más está en el primer comentario fijado ahora mismo. Cada protocolo incluye la base física real, los materiales correctos y el orden de implementación probado en condiciones de campo reales, no en laboratorio. Entra antes de cerrar este video, asegura tu guía con el valor de lanzamiento y toma el control técnico completo de tu hogar de una vez. La ingeniería pasiva no es tecnología del futuro, ni un concepto experimental. Es tecnología de los imperios que construyeron las estructuras más duraderas y los espacios habitables más confortables de la historia humana sin consumo de energía activa, validada ahora por los mejores laboratorios de materiales y eficiencia energética del mundo, con datos publicados en las revistas científicas de mayor impacto. Manos a la obra.